Hola, bienvenidos. Mi nombre es Tom y gestiono el equipo de diseño fotovoltaico en Sanjiro. Hoy les quiero contar un poco sobre baterías y cómo pueden ser útiles para su sistema fotovoltaico. Síganme por acá, por favor. ¿Qué es una batería y para qué sirve? Una batería nos permite almacenar energía eléctrica para usarla más adelante. En el caso de un sistema fotovoltaico, esto es súper importante porque una de las fallas o de las desventajas, de las pocas que tienen los sistemas fotovoltaicos, es que tengo que estar utilizando la energía a medida que se está generando. Puede ser que consuma más energía de noche o que consuma más energía por la mañana temprano, donde el sistema aún no está al 100%. Y ese problema lo podemos resolver con una batería. La batería nos permite almacenar la energía que no estamos usando de la generación fotovoltaica para usarla más adelante. En este caso tenemos una batería de Huawei como ejemplo. Podemos ver que tiene dos partes. La primera parte es el cerebro, el Power Module, que es el que gestiona la carga y la descarga y hace todo el trabajo por nosotros. Y abajo tenemos el Battery Module, que es la batería propiamente dicho. En este caso de las baterías de Huawei, esto es un ejemplo de 5 kWh y podemos aumentar esta capacidad hasta 15 kWh agregando dos módulos más de estos, y si necesitáramos más, aún podemos poner más módulos en paralelo. Un hogar promedio en España consume unos 9 kWh según Red Eléctrica Española. Como habíamos mencionado, aquí tenemos 5 kWh, lo que significa que con dos de estos módulos podríamos cubrir por completo el consumo de nuestra vivienda, de una vivienda promedio española, durante un día. Que es incluso más de lo que necesitamos, porque recordemos que las baterías en conjunto con el sistema fotovoltaico solo tendrían que cubrir nuestro consumo eléctrico durante las horas en las que el sistema fotovoltaico no puede hacerlo, es decir, por la tarde-noche y el principio de la mañana. Ahora bien, es importante la palabra promedio. Es muy importante que nos asesoremos con un experto para definir la capacidad de batería que se adecua mejor a nuestras necesidades. Y eso es lo que hacemos nosotros en Sanjiro por ustedes. ¿Por qué? Podemos tener un consumo inferior al consumo promedio y estar instalando una batería mucho más grande de lo que necesitamos, gastando de más. O podemos tener un consumo más grande o un sistema fotovoltaico más grande porque tenemos más capacidad en nuestro tejado y estar desaprovechando parte de nuestra energía porque estamos llenando la batería a tope. Como podemos ver, esta batería no tiene ningún botón. Esto significa que una vez que está correctamente instalada y conectada a nuestro inversor, no hay necesidad de que hagamos absolutamente nada. Si nos interesa saber cómo se está cargando nuestra batería, cómo se está descargando, cómo estamos aprovechando la energía que genera nuestro sistema y que luego nos provee nuestra batería, podemos hacer absolutamente todo desde el móvil. Una de las ventajas de instalar un sistema de baterías Huawei con un inversor Huawei es que tenemos absolutamente todo integrado en la misma aplicación. No tenemos que estar viendo distintos portales, distintas aplicaciones. Desde el móvil tenemos absolutamente toda la información integrada y podemos hacer los cambios y las gestiones que necesitemos. Espero que les haya servido. Si necesitan más información pueden hacer clic hasta abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.